Hermanos, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer estos 9 versículos, así que les invito a que me acompañen. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor. Y te quiero pedir tu ayuda, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra y que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Las vidas de todos nosotros sean transformadas por medio de tu palabra, Señor. Oro por esta iglesia, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Jesús se encuentra en su segundo año de ministerio. Es el año de popularidad, donde grandes multitudes vienen y siguen a Jesús. Y es aquí donde Jesús dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces Jesús sabía que el tiempo aquí en la tierra era corto y que era necesario preparar a obreros para expandir el reino de Dios. Entonces Jesús escoge a 12 discípulos, a los cuales llamó apóstoles. A estos 12 Él los entrenó, los preparó. Ellos predicaron el evangelio, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Y todo esto porque Jesús les había dado poder y autoridad para hacerlo. Hoy en Lucas 9, versículos del 1 al 9, vamos a aprender sobre estos discípulos y vamos a ver, cuáles eran sus credenciales, su misión, su provisión, la importancia de su mensaje, su actuar y el impacto del mensaje. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Escuchen bien, vamos a aprender sobre sus credenciales como apóstoles, su misión, su provisión, la importancia del mensaje que llevaban, su actuar y el impacto de ese mensaje. Entonces, vamos a ir al versículo 1, quiero que me acompañen al versículo 1 y vamos a ver las credenciales de estos hombres. Y dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿quiénes eran esos 12 discípulos? Pedro, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe, Tomás, Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Estos eran los 12 discípulos. Y es interesante que entre esos 12 discípulos, ¿quién estaba? Estaba Judas, el que le iba a traicionar. Ahora, Jesús les hace un llamado especial, les llama para que sean sus apóstoles. Y esto de la palabra apóstol quiere decir enviado. Estos hombres fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo para ser sus mensajeros, para ser sus embajadores, quienes iban a hablar de parte de nuestro Señor Jesucristo a las personas, iban a hablar de parte del Señor Jesucristo a todas estas personas. Entonces Jesús los llama, los escoge
y los envía de dos en dos. Marcos 6, 7 nos dice que los envía de dos en dos. Y esto de enviarlos de dos en dos es una forma de ayudarse mutuamente. También el versículo 1 nos dice: les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Cuando dice poder, esta palabra en el griego es dunamis, que quiere decir es la fuerza o la capacidad para obrar milagros. Cuando dice eso, poder es esa capacidad, esa fuerza para obrar milagros. Autoridad quiere decir que tiene que ver con el derecho a emplearlo, el derecho a emplear ese poder. Entonces Jesús les dio a estos 12 discípulos la capacidad, la fuerza para obrar milagros, y les dio la autoridad o el derecho para hacerlos. Ahora bien, ellos eran los representantes de Jesucristo, podían hacer los mismos milagros que Jesús hizo: sacar demonios, sanar enfermos, etcétera, etcétera. Y estos milagros eran señales, eran una confirmación para que las personas creyeran el mensaje que ellos llevaban. Eran sus credenciales. De otra forma, una forma de decirlo, eran lo que demostraba que venían de parte del único Dios verdadero. En la actualidad, no podemos fiarnos de los milagros. No podemos fiarnos de los milagros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 22 al 23, dice, si me acompañan, Mateo 7, 22 al 23. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo aquí? Dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús, en ese tiempo estos hombres recibieron este poder, pero en nuestro tiempo ya no es necesario, porque la palabra de Dios ya está escrita, su palabra ya está aquí. No hay necesidad de estos milagros. La mejor credencial que podemos tener de una persona es su vida, es una vida de obediencia. Jesús dijo ahí mismo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Una vida conforme a la palabra de Dios es la mejor credencial que puede tener una persona. Así que si queremos saber si alguien viene de parte de Dios, si queremos saber si alguien es un verdadero obrero fiel del Señor, miremos su vida. ¿Es su vida conforme a la palabra de Dios? ¿En su vida se puede ver obediencia? Y lo mismo para todos nosotros. ¿Cuál es nuestra credencial como creyentes? Es nuestra vida, es una vida de obediencia. Ahora, ¿pueden decir las personas que nosotros somos creyentes? ¿Pueden decir las personas de ti que verdaderamente eres un creyente? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Pueden decir las personas eres un verdadero cristiano? ¿O no lo pueden decir? Y yo te animo, si no, la gente no lo puede decir, entonces arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Confiésalo como Señor y Salvador de tu vida, porque estás engañado. Ahora, la segunda parte lo que podemos ver acerca de estos apóstoles es la misión que ellos tenían. En el versículo 2 nos dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces dice, los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Dios en la vida de las personas. El reino de Dios es el gobierno de Dios en las vidas de las personas. Dios envió a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años. Lo envió aquí a la tierra a pagar por nuestros pecados. Él era la segunda persona de la Trinidad. Él era Dios.
y vino a pagar por nuestros pecados. Todo aquel que le recibe como Señor y Salvador, sus pecados han sido perdonados. Él nos ha rescatado de ese reino de tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo. En Colosenses 1:1 nos dice, si me acompaña también ahí, Colosenses 1:1 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces Jesús envió a estos 12 discípulos a ir y predicar sobre el reino de Dios, a predicar que Jesús es el Rey y que Jesús venía a establecer ese reino en el corazón de las personas. Un reino que primeramente es espiritual, pero que un día Jesús va a reinar físicamente. Pregunta: ¿Jesús reina en tu vida? ¿Reina en tu corazón Jesús? Y también dice, en el versículo 2 dice: y los envió a predicar el reino de Dios, Lucas 9:2, y a sanar a los enfermos. Y esto de sanar a los enfermos son las señales o los milagros que eran una forma de acreditarlos a ellos como discípulos o como aquellos enviados de parte de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo hizo señales y milagros para que la gente pudiera creer que Él venía de Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. También sus discípulos hacían señales y milagros. ¿Para qué? Para que la gente pudiera creer el mensaje que ellos llevaban. En Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este fue un tiempo donde la palabra de Dios se estaba escribiendo, donde Dios estaba escribiendo su palabra todavía y las personas eran utilizadas, y por eso en ese tiempo habían estas señales y milagros. En la actualidad no es necesario estas cosas. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios tiene el poder para transformar las vidas de las personas. La palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios es suficiente, penetra el corazón más duro, penetra hasta partir el alma, penetra en lo más profundo, llega a nuestro corazón duro y martilla y entra a lo más profundo. La palabra de Dios. Y yo te quiero decir, ¿tú pasas tiempo en la palabra de Dios? Si eres verdaderamente un creyente, tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para transformar nuestras vidas. No los milagros, no las señales, no que la gente anda diciendo que aquí hay señales, que aquí hay milagros, que aquí hay cosas que nunca se han visto. No, es la palabra de Dios la que nos va a transformar. El milagro más grande es que Jesucristo nos salva de nuestros pecados y nos salva de nuestra condenación. Ese es el milagro más grande. Porque Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Pueden haber muchas personas que dicen: aquí hay tiempo de sanidades, tiempo de milagros, pero analicen la vida de esas personas, miren las vidas de esas personas si verdaderamente se conforman a la palabra de Dios. Porque el apóstol, la palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 11:13-15, nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Analicemos las vidas de las personas. Los verdaderos obreros viven bajo la palabra de Dios, aman la palabra de Dios, viven conforme a la palabra de Dios. No que sean perfectos, pero que viven conforme a la palabra de Dios. Y esta era la misión de estos hombres: predicar el evangelio.
Y para eso tenían estas señales. Ahora vamos a ver la provisión de ellos, cómo el Señor les proveyó a ellos. Y les dice en el versículo 3, Lucas 9:3, les dice, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Ahora, el viajar en ese tiempo implicaba un gasto alto, implicaba una molestia, implicaba enfrentar peligros. Entonces, solo se viajaba cuando era necesario. Cuando una persona salía de viaje, y es bien interesante esta parte, debía pagar todas sus deudas, que tal se muriera en el camino, proveer para los que dependían de él, dar dádivas de despedida, llevar dinero y un buen temperamento, porque ese viaje era largo, me imagino, o los viajes eran largos, eran a pie y algunas veces en animales. Entonces, en este versículo nuestro Señor Jesucristo no les está diciendo que no lleven cosas. Lo que les está diciendo es: lleven lo necesario, lleven lo necesario. No deben llevar más cosas de las necesarias. Les está diciendo: no lleven 2 bastones o 2 bordones. No, les está diciendo: no lleven 2 bolsas o mochilas. Les está diciendo: no lleven comida para muchos días. No lleven 2 túnicas, solo lo que tienen encima. ¿Por qué? ¿Por qué les dice esto? Porque en Mateo 10:10, si van a Mateo 10:10, nos dice claramente que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario, y lo que le está diciendo es que, en pocas palabras, que cuando ellos fueran a predicar el evangelio, las personas que recibieran este mensaje debían proveer para ellos. Debían proveer para ellos. Ellos estaban confiando en que el Señor les iba a proveer por medio de las personas a las cuales les iban a predicar el evangelio. De igual manera, en la iglesia necesita ser sustentada con las ofrendas por medio de ustedes. Aquellos que son llamados a la obra del Señor necesitan ser sustentados por medio de aquellos que están recibiendo la palabra de Dios. Esto no es algo malo, esto no es algo vergonzoso, esto es algo que el Señor lo manda. En 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es algo que el Señor lo dice, pero da mucha tristeza, hermanos. ¿Saben? Da mucha tristeza porque hay un montón de iglesias de mala doctrina, hay un montón de iglesias que anuncian, que hablan de prosperidad, que anuncian muchas cosas, milagros y todo, una mala doctrina. Y saben, la tristeza que da es que mucha gente apoya esos lugares. Y donde se predica la palabra verdaderamente, aquel montón de iglesias donde se predica verdaderamente la palabra, la gente no quiere aportar, no quiere apoyar verdaderamente. Eso da mucha tristeza, hermanos. Da tristeza porque el reino de Dios se detiene porque las personas no quieren creer a Dios. No quieren rendir sus vidas a Dios, no quieren entregarse a Dios. Da mucha tristeza. Y yo te quiero preguntar a ti: ¿estás proveyendo para que la obra de Dios avance? ¿Estás proveyendo para que el reino de Dios llegue a las vidas de las personas? ¿No has visto que esta es una misión tan importante, pero tan importante, que es de vida o muerte? Que si tú perdieras a un familiar, si tú perdieras a un hijo, si tú perdieras a un padre sin Cristo, ¿dónde crees que va a pasar la eternidad? ¿No crees que vale la pena invertir en el reino de Dios? Si esta verdaderamente es una iglesia de sana doctrina, ¿no crees que vale la pena invertir en el reino de Dios y decir: aquí está, Señor, esto es para ti, esto es para tu gloria, esto es para que tu reino avance? Porque hemos pensado, nos hemos aferrado a cosas materiales y no vemos que nuestro Señor es digno de recibir esto, de que el reino de Dios está avanzando y que lo hace por medio de las personas. Y en el versículo 4 dice: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Ahora,
Los viajeros de ese tiempo se hospedaban en las casas de otras personas, no se hospedaban en hoteles porque no habían hoteles. A lo máximo que había era un lugar que se llama Los Mesones, pero era un lugar peligroso. Era un lugar peligroso y muchas veces eran burdeles, así. Era un lugar donde había, ¿cómo decirlo?, prostitución. Entonces el Señor les dice que sean cuidadosos en el lugar donde se iban a hospedar, que no debían andar de lugar en lugar, sino que donde los invitaran a estar, donde los recibieran, ahí se debían quedar hasta el momento de salir de esa ciudad. Y esto es parte también de confiar en la provisión de Dios. Es parte de confiar en la provisión de Dios. Ellos iban sin saber dónde se iban a quedar, pero confiaban en que el Señor les iba a proveer por medio de las personas que estaban ahí, que estaban recibiendo la palabra de Dios. También la iglesia debe suplir para las necesidades de aquellos que trabajan en la obra de Dios, que trabajan en la obra de Dios. Ahora, la importancia de su mensaje lo vemos en el versículo 5. Les dice: y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora, esto de sacudir el polvo de los pies era un gesto que los judíos tenían por tradición. Cuando un viajero pasaba por una nación gentil, como un gesto simbólico, él se sacudía la ropa, las sandalias, y se sacudía todo el sucio, toda la tierra. ¿Por qué? Porque esto era un acto en el cual decía: no quiero que se me pegue ninguna de las inmundicias de los gentiles, de los paganos. Nada de ello quiero que se me pegue. Y se convirtió en una expresión de desprecio y de rechazo. ¿Y saben lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que aquellas personas que no reciban su mensaje, les está diciendo a sus discípulos, aquellos que no reciban su mensaje, hagan lo mismo. Sacúdanse el polvo. ¿Por qué? Porque les han rechazado. Les está diciendo que son como aquellos gentiles, paganos, inmundos. A cualquier judío les está diciendo, a cualquier judío que lo rechace, así son. Y podemos ver la importancia de esto, porque en Mateo 10:15 dice que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para quienes los rechacen a ellos y su mensaje. O sea, Sodoma y Gomorra fueron destruidos en fuego y azufre. Sodoma y Gomorra perecieron en el fuego. Aquellos que rechazan la palabra de Dios van a sufrir un destino peor, porque el Señor tiene preparado un lugar peor que Sodoma y Gomorra, peor que esa destrucción de Sodoma y Gomorra. Eso es lo importante de este mensaje, es que de vida y de muerte, es que las personas van a ir a una eternidad en el cielo o a una eternidad en un lugar que le llaman el lago de fuego y azufre. Entonces esto no es un juego, esto tiene que ver con la vida de las personas. Pero pensando ahora en la iglesia, muchas personas vienen a la iglesia, escuchan el evangelio, pero lo rechazan. Piensan que por venir a la iglesia todo eso es suficiente, y eso no es así. Piensan que son buenos porque no le hacen mal a nadie. Piensan que yo no soy un asesino, yo no soy un violador, pero no tienen una relación con el Señor. Rechazan a Jesús como lo hicieron los fariseos. Y saben, si no hay frutos de arrepentimiento, si no hay verdaderos frutos de arrepentimiento, usted está tan perdido como un asesino y tan perdido como un violador. Si no hay frutos de que en verdad usted tiene una relación con Jesucristo, de que usted le ama, de que usted le quiere
obedecer. Si no hay esos frutos, usted está perdido. Y lo que tiene que hacer es arrepentirse de su pecado, rendirse a Él completamente. Hágalo el Señor y Salvador de su vida, porque si usted no tiene esos frutos de arrepentimiento, si usted dice, pero yo le oro a Dios, pero ¿a qué Dios le ora si no lee su palabra, si no medita en su palabra? Está orando a un Dios que no conoce, a un Dios hecho a su imagen, a su conveniencia. Si usted dice, pero yo voy a la iglesia, muchos vienen a la iglesia y están perdidos. Judas era uno de los que andaba en los 12, hizo milagros y no por eso se salvó, porque su vida no había obediencia a la palabra de Dios. Solo cuando hay una obediencia a la palabra de Dios verdaderamente es que mostramos una evidencia de que hemos creído en Él. Pero si usted no obedece la palabra de Dios, si en usted no hay ese deseo de tener esa relación con Dios, de vivirla diariamente, de meditar en su palabra, de servirlo con todas sus fuerzas, con todo su ser, con todo su corazón. Si usted mira a sus hermanos y se va de viaje como el domingo, como cualquier lugar, con cualquier momento, si no quiere ni pasar tiempo con sus hermanos, entonces ¿a qué Dios le está orando? ¿A qué Dios le ora? Y por último, su actuar en el versículo 6: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Estas personas obedecieron la palabra de Dios, obedecieron todo lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Fueron a las aldeas a predicar. Su mensaje fue el evangelio de salvación. Su mensaje estaba respaldado por las señales que ellos hacían, de echar fuera demonios, de sanar enfermedades. Pero algo que los caracterizaba era la obediencia. Obediencia. Y vemos esa obediencia aplicándola a nosotros en 1 de Juan 2, 3 al 6. Y quiero que me acompañen ahí. 1 de Juan 2, 3 al 6. No es San Juan, sino 1 de Juan, que queda casi en los últimos libros. O mejor dicho, es una carta, perdón. 1 de Juan 2, 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si verdaderamente le conocemos, tenemos que guardar sus mandamientos. Si verdaderamente le conocemos, una evidencia va a ser que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. El que no guarda sus mandamientos, la palabra de Dios es bien clara, es un mentiroso. Es mentiroso. Y la palabra de Dios no está en él. El que guarda su palabra, el amor de Dios está en él. Quiere decir que Dios está en él. Y se ve ese amor hacia sus hermanos, hacia la iglesia, hacia la obra. Pero dice, sabemos que estamos en él si andamos como él. O sea, si nuestra vida se parece a la de nuestro Señor Jesucristo, si su vida no se parece a la de Jesucristo, entonces no está en él. No está en él. No quiere decir una vida perfecta. No quiere decir que usted va a caminar como Jesucristo. No, tiene que ver con una vida que se parece a la de Jesucristo, una vida que se parece a la de su Señor. ¿Se parece su vida a la de Jesucristo o se parece a la de Satanás? Porque Satanás es padre de mentira. Y vemos el ejemplo de Judas. Judas no andaba conforme a la palabra de Dios, no andaba en obediencia. En Juan 12, 6 dice acerca de Judas: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas
andaba tras la movida. Jesús andaba predicando el reino de Dios y Judas, ¿qué andaba? Robando. Ahí andaba. Su vida no se conformaba, no había creído verdaderamente. Aún viendo todas las cosas, no confió en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Y yo te quiero preguntar, ¿y tu vida se conforma a la de tu Señor? La evidencia más grande de un cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. Usted podrá decir que viene a la iglesia, usted podrá decir que lee la Biblia, usted podrá decir que hace muchas cosas en la iglesia, pero si no obedece la palabra de Dios, si no hay obediencia a la palabra de Dios, de nada sirve. De nada sirve. Y mejor hay que arrepentirse de su pecado. Arrepienta de su pecado y confiese a Jesús como el Señor de su vida, y no se engañe y no juegue a ser un cristiano. No juegue a ser cristiano porque no lo es. Si su vida no muestra esa evidencia de amar la palabra de Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios, de querer agradar a Dios, no juegue a ser cristiano porque se está engañando. Ahora, el impacto del mensaje lo encontramos en los versículos del 7 al 9. Dice el versículo 7: Herodes el tetrarca oyó de las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Entonces Herodes el tetrarca oyó la noticia de Jesús. Las noticias acerca de Jesús llegaron a las cúpulas más altas del gobierno, llegaron a los gobernantes. Y este Herodes el tetrarca era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que persiguió a Jesús cuando era niño, y este Herodes tetrarca era su hijo. Tetrarca se refiere a un gobernante de la cuarta parte de una región. Gobernante de la cuarta parte de una región. O sea, este Herodes tetrarca gobernaba cierta parte, una cuarta parte de la región de Palestina. Los discípulos hicieron todo esto, fueron a predicar el evangelio, fueron a sanar a las personas, pero al final la gloria, o mejor dicho, se lo atribuían a nuestro Señor Jesucristo, porque era nuestro Señor Jesucristo. Las noticias llegaron a estas personas que gobernaban, y dice el versículo 1: y estaba perplejo Herodes, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. O sea que Herodes estaba aterrorizado. ¿Y debido a qué? Porque él sabía que era culpable de la muerte de Juan. Él había matado a Juan el Bautista, y él pensaba: Juan el Bautista ha resucitado. Entonces este hombre estaba aterrado por esto. Y en el versículo 8 se habla de lo que decían las personas. Otros decían: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces las personas decían todo esto, pero no creían que Jesús fuera el Mesías. Decían que era un profeta que había resucitado, o algún profeta del Antiguo Testamento, pero verdaderamente no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, hecho hombre, viviendo entre nosotros. Y en el versículo 9 nos dice: y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, aquí nos dice que él había decapitado a Juan. Por eso tenía este terror y procuraba verle, dice. El Evangelio de Lucas nos da este detalle acerca de que el Herodes quería ver a Juan el Bautista, a Jesús, porque pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado. Más adelante, Herodes tuvo el encuentro con Jesús, y Herodes lo interrogó, le preguntó muchas cosas, le pidió un milagro, y al final se burló de nuestro Señor Jesucristo, lo despreció, lo menospreció y lo vistió de una ropa de gala, solo para después llevarlo a la crucifixión. Yo quiero decirte que lo más importante aquí, en este punto, es que las noticias llegaron
hasta los gobernantes, llegaron a las personas que muchas veces consideramos indignas. El mensaje de Dios debe llegar a las personas, a todas las personas, aún aquellos gobernantes que consideramos indignos. Puede ser que consideramos a X gobernante indigno, pero el Señor le ama y aún nosotros debemos llevar el evangelio de Dios a toda persona, porque nosotros no somos mejores. La palabra de Dios debe ser llevada a todo lugar. Tengo algunas conclusiones para terminar. La mejor credencial que podemos tener de una persona es su vida. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El milagro más grande no es ver a esas personas que supuestamente son sanadas. El milagro más grande es la salvación de una persona. Es que una persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador y su vida sea transformada. Y es una persona que estará en el cielo por una eternidad. Ese es el regalo más grande que usted puede darle, no solo a su familia, sino a todas las personas. La iglesia necesita sustentar con sus ofrendas a aquellos que han sido llamados a la obra del Señor a tiempo completo. Esto no es algo malo, esto no es algo vergonzoso, es algo que el Señor manda, porque el Señor lo ordena en su palabra. Muchas personas que vienen a la iglesia escuchan el evangelio de Dios, pero lo rechazan. Tal vez piensan que son buenos, tal vez piensan que por venir a la iglesia es suficiente, pero no es suficiente. Si usted no tiene una relación con Jesucristo, si usted no le ha recibido como el único Señor y Salvador, está perdido. Y no importa que venga aquí, no importa si haga, lo que necesita es a Cristo Jesús. Y nos interesa que usted tenga a Cristo Jesús. Le amamos con todo el corazón. Este mensaje no es para ofenderle. Este mensaje es porque nos interesa su vida y porque no queremos que se pierda. Muchas personas vienen a esta iglesia, con su vida demuestran todo lo contrario. El evangelio es la noticia más importante que hemos recibido. Es cuestión de vida o muerte. Debemos predicar esta noticia a todas personas. ¿Cuántos familiares tiene usted a los cuales no conocen de Cristo? Yo me pregunto, si mi hijo no conociera a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si mis padres se fueran sin Cristo, no puedo perder mi tiempo, no puedo ser negligente. O no puedo engañarme, porque muchos están engañados creyendo que son salvos y no lo son. Yo les quiero animar, examinemos nuestra vida a la luz de la palabra. Si Cristo es nuestro Señor, vivamos como Él quiere que vivamos, para su gloria. Rindamos nuestra vida y confesémosle como Señor y Salvador de nuestras vidas. El Señor te ama. Él dio a su Hijo en una cruz por tus pecados. Si tú le confiesas como Señor y Salvador, es lo mejor. Te quiero invitar a eso. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que obres en la vida de todos nosotros, de todos los que están aquí, Señor. Si hoy quieres recibirle como tu Señor y Salvador, solo di: perdona mis pecados, Señor. Perdón. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Me arrepiento de todas mis maldades. Sé que tú me amas porque moriste en una cruz por mis pecados. Sé que tú me amas y que no quieres que vaya a ese lugar
de perdición eterna. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero entregarte toda mi vida y no seguir en mi pecado. Quiero entregarte mi vida. Sálvame, sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y pido por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien necesita a Cristo en su corazón, puede decirnos, puede acercarse a nosotros. Amén.